Ya estamos de regreso desde Mérida. Me acompaña Gaspar Quintal Parra y Uquib Espadas Ancona, don Manuel Triay, por supuesto. Estábamos platicando precisamente los 13 años que tiene Cervera y un poco el legado y algunas anécdotas que tuvieron. Muy buena la de Uquib Espadas, donde habías pensado que se había robado Todo el partido pensó durante 25 años que el mimeógrafo se lo había robado Cervera. Hoy ya no sabes a quién pedirle disculpas, ¿no? Por el pensamiento, pero... Hombre, contar esto en público es parte de las decisiones, Claro. porque nunca hubo además una denuncia pública, no teníamos ningún elemento para hacerlo. Era Ni una la factura del convicción mimeógrafo, interna. No, eso sí, para que veas. Sí, esas cosas sí. Oye, pero Cervera siempre fue un hombre, pues, que estuvo desde la oposición, o, digamos, siempre la oposición contracorriente. interna. Sí, Sí. siempre contracorriente. Me acuerdo, fue alcalde, bueno, no me acuerdo, pero según la historia, fue alcalde y bueno, el gobernador Loret lo saca, pone a Wilberchi, ¿no? En su lugar. No lo No, pone. saca, pide licencia, pero Pide diputado. licencia para ser diputado y luego, por acuerdo de Cabildo, sube Wilbert, que estaba previsto además en la ley. Ujú. Pero que sí, o sea, tuvo momentos muy difíciles. Muchos. Y yo creo que de los más difíciles ya fue al final de su gobierno en el segundo periodo, donde se encuentra con un Vicente Fox como presidente, que me imagino que dentro de su concepto pues no lo veía venir, ¿no? Digo, era algo inimaginable para él. Claro, don Víctor se formó en el presidencialismo, en la época del presidencialismo en nuestro sistema político, y le toca el fin de ese presidencialismo. Ver la caída de ese presidencialismo. Sí, el término de esa época de la historia de cambio de nuestro país. régimen. El cambio de régimen de un sistema presidencialista con un partido hegemónico a un sistema de partidos políticos y de alternancia de alguna forma democrática, ¿no? Y le toca esa transición, los últimos 3 años de su vida le toca esa transición, y que, como decía don Manuel, aprendía muy rápido, pero ya fue el final precisamente de su carrera política. Sin embargo, tenía muy claro que la democracia llegó y la alternancia llegó y que había que ganar las elecciones. Y con su trabajo demostraba eso, ese entendimiento. Y yo sí quiero recalcar esto porque siempre se ha visto o se ha criticado, cosas que no comparto, de que su actuación era meramente clientelar. Tan que no era clientelar, que al promover la inversión extranjera, sí, estamos hablando de una inyección a la economía, una transformación a la economía, y que iba acompañado de programas sociales. O sea, el caso del Puerto de Altura que se mencionó en principio es una aportación a la infraestructura, no solamente de Yucatán, sino del país, que iba unido a otro tipo de programas. Siempre tuvo una visión integral de gobierno, ¿no? Donde el eje central era la familia, era el ser humano, y que, pues, de manera normal la oposición trataba de denostar como si fuera un asunto clientelar, ¿no? Pero me parece que si revisamos los indicadores de ese entonces, los indicadores del propio INEGI, como decía Uquib, el 97% de las casas en Yucatán tenían piso de cemento, que es un indicador que tiene el INEGI, y que se hizo precisamente por un programa social. Entonces, yo creo que bien vale la pena, y se lo debemos a Yucatán, se lo debemos a don Víctor, y no por culto a la personalidad, sino como parte de entendimiento de nuestra historia, cuáles fueron las aportaciones reales de su gobierno y de su actuación política, más de su gobierno, de su actuación política durante 40 años en Yucatán. Bueno, todo esto desemboca también, a los 13 años de haber fallecido Víctor Cervera, desemboca en que la semana pasada hubo, según me parece, una reunión de todos los priistas a nivel nacional, ¿no? Sí, la Asamblea la Asamblea General. Nacional. En la cual destapan a mí. No, No, perdón. Oye, Gaspar se quedó callado, ¿no? A ver, cuéntanos, Gaspar. ¿Qué son los cambios que se Bueno, logran con esta la asamblea, yo creo que la asamblea del PRI fue un ejercicio muy, muy responsable de alguna forma para la adecuación del partido a la realidad que vivimos, ¿no? Me parece que todavía no estamos muy en familiaridad con la transición y la transformación que vive nuestro sistema político.
Y por eso tenemos todavía inclusive conceptos de antaño como los tapados, ¿sí? Cuando había un régimen presidencialista de partido hegemónico, como dije hace un momento, sí existían los tapados, como se conocía, se decía de manera popular y de manera coloquial y de broma, y los geniales caricaturistas que han habido siempre en México lo han sacado, los dibujaban y les ponían su máscara de tapado, ¿no? Aquí yo lo que creo que, y lo estamos viendo y estamos muy conscientes en el PRI, de que cada vez las elecciones se ganan compitiendo y finalmente son los ciudadanos los que votan y eligen, ¿sí? Entonces lo que se requiere en los partidos es hacer con responsabilidad las adecuaciones necesarias para ser más competitivos. En el caso del PRI yo creo que eso se ganó en esta ocasión, de que se adecúa para que pueda ser flexible en un momento dado a la toma de decisiones, para que pueda ofrecer, mejor dicho, opciones atractivas a los ciudadanos y que los ciudadanos voten por esa opción. Si no es a través del voto, no se logra el poder. No hay manera, ya no existe. Ya no puedes acceder de otra manera. No se puede acceder de otra manera, y es el voto y hay que convencer, ¿sí? Estamos viviendo esa transformación en nuestro país, estamos aprendiendo a vivir en democracia, y que, bueno, el ejercicio que hizo el PRI fue precisamente en ese sentido, de, bueno, adecuarnos, prepararnos para qué vamos a ofertar a los ciudadanos, porque va a ser una competencia muy reñida, ¿sí? Y esto es algo que sucede, creo que todo el mundo, lo vimos en las elecciones de Estados Unidos, lo competido, lo reñido y lo sorpresivo que fueron los resultados, ¿no? Entonces, eso nos da, en Francia, en cualquier parte del mundo, ¿sí? Nos da un mensaje muy claro de que los ciudadanos eligen, razonan ya más su voto que antes, y que la única manera que tienen los partidos políticos es convenciendo para accesar al poder, ¿no? Y yo creo que ese fue el ejercicio que se intentó el PRI, se logró en gran medida, y que, bueno, como todo, se está perfeccionando ese tipo de cosas. Oye, Gaspar, en el momento que haya una alianza que la va a haber del PRI con algún otro partido, y me refiero particularmente, creo que tiene al Verde ya palabrado, ¿no? Cuando llega una alianza, todos esos estatutos, todos esos cambios en la asamblea que se hicieron y todo, pasan a segundo término, ¿es correcto? Sí, porque, bueno, hasta donde tengo entendido, cuando se conforma una alianza, se crea una nueva figura jurídica, ¿no? Y en esa figura tiene sus propios estatutos, tiene sus propios acuerdos, etcétera, ¿no? Pero aquí, más que el hacer o no hacer, yo creo que lo que ya no podemos hacer es la simulación. Si ya se dijo algo, ¿sí? Si ya se comprometió con la ciudadanía, la palabra, se tiene que cumplir, ¿no? Pero eso es algo, insisto, los cambios y las transformaciones que se manejaron en la Asamblea responde a esa exigencia social. Algo que algunos han querido denostar, de que en el PRI hubieron algunos gobernantes que delinquieron, etcétera, por supuesto, pero se les ha castigado y hoy están en la cárcel, ¿sí? Y están sujetos bajo proceso. Lo que ya nos podemos permitir y no estamos permitiendo es la impunidad. Y en el partido y en esa asamblea se dejó por escrito de que uno de los principales objetivos es combatir la corrupción, combatir la impunidad, porque ya no aguanta más este país esto, ¿no? Y esa es otra visión que tiene el PRI, y demuestra su capacidad de adaptarse a los tiempos. Oye, Ukip, ¿tú sí ves a Meade en el espectro después de esa asamblea? Vamos, yo no creo que haya sido una decisión banal, es decir, no fue parte de un proceso de apertura, sino fue una decisión específica pensando en los potenciales candidatos del presidente Peña. Así me parece. Por otro lado... Que le abre la puerta a 3, según estaban... Relativamente, diciendo. Yo creo que más que nada fue un gesto interno. Para que vean qué tal se comporta. No, fue un acomodar el partido a las necesidades del presidente, pero tengamos en cuenta una cosa, y es que las reformas de este estatuto, vamos a decirlo con toda claridad, en términos de los electos en el 18, son absolutamente irrelevantes, porque el PRI no va a tener candidato a la presidencia en el 18. El candidato que va a ir con las banderas del PRI va a ir también con las banderas del Verde, seguro, y muy probablemente con Encuentro Social o PANAL, en una coalición en la cual las reglas estatutarias para designar al candidato
no son las del PRI, sino las de la propia coalición. En ese sentido, la baraja está totalmente abierta, independientemente de lo que digan los estatutos del PRI. Aunque nada más, eso estás hablando de la presidencia de la República, pero también se eligen gobernadores, se eligen alcaldes, se eligen diputados. Pero en cada uno será una diferente figura. Sí, habrá diferentes reglas, claro, pero aquí la regla más relevante era la de los 10 años de requisito militancia para ser candidato. Por otro lado, eso es tema de un análisis más detallado, pero yo creo que la tendencia será a buscar una coalición total, por lo menos en las elecciones federales, es decir, los partidos que vayan a ir coaligados, si se alían el PAN y el PRD, como dicen que se van a aliar, o la que ya está armada entre Morena y el PT, estas coaliciones pues van a postular y competirán bajo esas reglas, independientemente de las condiciones estatales. En esta alianza federal, yo creo que la idea es, volviendo al punto, que cada coalición va a ir a competir completo. Recordemos que aquí, por ejemplo, tan pronto como en 2012, el que el PRI haya tenido una alianza parcial, una coalición parcial con el Partido Verde, les costó una senaduría. Claro. ¿Qué fue la de quién? La de Cervera. Felipe Cervera. Ah, la de Felipe Cervera, claro. Que al final fue por un error. Sí, es decir, por todos lados se hizo una campaña para la presidencia diciendo que iba por el en verde. 5 elecciones íbamos con el verde. Iban en el verde. Y en una las, no fuimos iban con el verde. Entonces creó confusión y se perdió una. Y No solamente se Yucatán, en varios produjeron estados. en el orden de 80,000 votos marcados PRI-verde, que para la elección de senador eran votos Eran nulos. nulos y fueron nulos. Y le pasó a varios estados. Sí, entonces yo creo que no van a correr ese riesgo en esta ocasión. Les pasó en varios estados y en algunas diputaciones. Yo no creo que vayan a correr este riesgo, sobre todo porque perdiendo la presidencia, como que es uno de los escenarios posibles, es decir, el que sea candidato del PRI no es como hace 40 años automáticamente el presidente de la República. Hay una elección y va a ser una elección muy dura. En ese sentido, el PRI tiene la necesidad de garantizarse el mayor cuerpo legislativo que pueda en la eventualidad de que quede en la oposición. Recordemos que ese es un instrumento que el PRI supo manejar muy bien en sus 12 años de oposición, a diferencia del PRD, que sobre todo a partir de 2006 toma una oposición automática. El PRI se mantiene en una posición intermedia y hasta ambivalente, hay que decirlo, y es lo que le permite decidir qué le aprueba o no le aprueba a un presidente de otro partido. Sí, coincido. Y esto, insisto, se deriva de la necesidad de competir. O sea, se necesita presentar una estrategia que nos permita tener la posibilidad de obtener el triunfo, basado necesariamente en captar la simpatía de la ciudadanía. Y por eso, en el caso, si se van a hacer alianzas, van a ser alianzas muy bien pensadas, alianzas que permitan sumar y que también es un asunto de inclusión, incluir otras corrientes, otras formas de pensamiento, pero compartiendo un proyecto, ¿no? Creo que lo más importante es gobernar con responsabilidad cualquier país, ¿no? O sea, tristemente vemos que en otros países hay situaciones críticas debido, entre otras cosas, al empecinamiento con tintes caudillistas en ocasiones de gobernantes, que lo único que hacen es llevar a su población a situaciones de crisis, ¿no? Y yo soy convencido que es necesario los gobiernos responsables, los gobiernos incluyentes, los gobiernos democráticos y los gobiernos que den resultados a los ciudadanos. Y en ese sentido va la apuesta que en este momento está haciendo el PRI y dejando atrás prácticas que son obsoletas. ¿Pero qué fue? ¿Fue una muestra de músculo? Yo creo que fue una muestra de la capacidad de organización que tiene el partido. De músculo. De dos, la capacidad de organizarnos a un liderazgo, ¿sí? En este caso el liderazgo del presidente de la República. Oye, pero en el previo que hubo, por ejemplo, en el caso de Campeche, pues como que sí se medio agarraron a bofetadas o ni eso. Pues bueno, hubo debate. Veamos la votación. O sea, hubo debate, Oye, pero qué raro, porque hubo debate donde normalmente no lo hay, ¿no? Claro, pero son los nuevos tiempos. Y es importante la discusión, y es importante el debate, y es importante la aportación de ideas. Hombre, a ver, Gaspar, pero tanto como nuevos tiempos habrá habido algún debate, pero el dedo funcionó y los acuerdos que venían previstos plancharon. Es decir, Si queremos llamarle dedo,
le llamamos dedo. Si le queremos llamar liderazgo, le llamamos liderazgo. Hombre, a ver, es que una democracia de unanimidad, eso, Bueno, vamos, hubieron 11 votos sí, también pasa de repente en la Asamblea Nacional Cubana, pero vamos, desde la izquierda nos acostumbramos mucho tiempo, bueno, en el viejo pasado de la izquierda nos acostumbrábamos a aceptar que eso era democracia, pero a partir a la línea de Stalin. Más o menos de 1968 a la fecha, es decir, desde la izquierda y desde la democracia siempre se han visto con enorme escepticismo las unanimidades. Es decir, porque además las discrepancias internas del PRI no son un secreto, simplemente no se expresaron ni se tradujeron en decisiones específicas dentro de la Asamblea, pero los conflictos dentro del PRI ahí están. Es decir, tienes a un montón de viejos priistas que no están satisfechos con la decisión de abrir el candado, lo han manifestado y siguen sin estar conformes, aunque no haya todo el tenido derecho piso. de estar inconformes y de pensar que esa es la manera de ganar elecciones. Pero lo digo con todo respeto, con sumo respeto, admiro a muchos de ellos. Sin embargo, no crecieron en la competencia, crecieron en el sistema presidencialista de partido hegemónico, cuando el PRI decidía internamente y no había casi elecciones. Sí, es verdad, pero algunas de las cosas... Hoy se compite. Y para competir nos tenemos que abrir. Y las élites que han dominado el partido necesariamente tienen que entender que se requiere de refrescarlo y se requiere de nuevas formas. Se necesita a la sociedad para ganar. Se necesita de nuevos cuadros y de mejores cuadros al interior del partido para competir. Muy bien, pero todo eso son medidas instrumentales que chocan con un hecho fundamental. Y es que el PRI no ha podido satisfacer las mínimas demandas de condiciones materiales de vida de su gran base electoral. El PRI sigue teniendo su principal base electoral entre la gente menos favorecida económicamente en el país y sin embargo su actuación económica es justamente en el sentido opuesto. Es decir, el PRI es formalmente, y lo ha mostrado a lo largo de los últimos 3 sexenios que ha gobernado y de los 2 que ha estado en la oposición, tiene un compromiso fundamental con un modelo económico, que es el modelo neoliberal, que mantiene en la pobreza a 62 millones de mexicanos, a 60, perdón, Manuel, ya vi que me arqueó la ceja, y ese es el principal problema electoral del PRI. Pueden tener la mejor publicidad, los mejores titulares por las posiciones de apertura que se manifestaron en la Asamblea, pueden tener toda la disciplina alrededor del presidente, pero todo esto llega en última instancia a una votación en donde ninguno de estos mensajes, me parece a mí, sobre todo tomados en vísperas de la elección, ninguno de estos mensajes es suficiente para contrarrestar este descontento generalizado entre los menos favorecidos económicamente del país, lo cual afecta directamente a la base electoral del PRI y por eso, y lo estamos viendo, el crecimiento en las encuestas de López Obrador. Sí, claro. Ahora, esto yo creo que es por etapas y por procesos. Más que nada lo que tú comentas es el ejercicio del poder, ¿no? Y en el ejercicio del poder se manifiesta, como tú dices, con un modelo económico que responde al modelo económico mundial inclusive, ¿sí? Y que no mantiene solamente nuestro país en esta situación, sino lamentablemente casi toda América Latina, gran parte de otros continentes, en situaciones de pobreza, ¿no? Que no es un asunto deliberativo, sino que es un asunto también que tiene que ver con condiciones internacionales, con condiciones económicas, por supuesto, y que finalmente con estos ejercicios, con la exigencia social, yo creo que estamos conduciendo a cambiar y transformar muchas de esta política, ¿no? Y que no es responsabilidad únicamente de un solo partido, yo creo que es responsabilidad de todos los que actuamos, todos los partidos que actuamos en política, puesto que ya gobernamos de esa forma el país. O sea, si vemos la composición de los ayuntamientos, la diversidad de partidos que detentan las administraciones municipales, si vemos los gobiernos estatales, también hay una pluralidad de partidos. La presidencia de la República te dio alternancia. Me parece que ya es una responsabilidad mucho más compartida y que buscar las alternativas económicas para resolver esto. Yo coincido totalmente con lo que dicen de que más de la mitad de la población vive en pobreza y que esa es la principal exigencia de los que ejercemos el poder de alguna forma. Ese debe ser el principal compromiso, salir de ese bache histórico. Porque la población que vive en pobreza no es de ayer, de antier o de 10 años, sino es de 500 años prácticamente, ¿no? Y que no hemos podido como país superar esa parte.
Responsabilidad tienen los gobernantes, por supuesto, responsabilidad tuvo el PRI en el siglo XX, por supuesto, que se ha transformado, busca esa transformación y creo que debemos, más que buscarla, debemos encontrarla y encontrarla entre todos, pero lo más importante, no caer en demagogia, caer en populismo y solamente por la denostación de que todo está mal, ¿sí? Y cuando nosotros gobernemos, con cual que es el mensaje de la izquierda representada por Morena, todo se va a solucionar. Eso es una irresponsabilidad, porque no es cierto. No, yo no pretendo que todo se vaya a solucionar con Morena, pero entiendo perfectamente el que la gente decida, gente que lleva generaciones votando por el PRI, en esta ocasión estén pensando en hacerlo por Morena. Claro, o sea, yo lo he dicho. Y ese es el enorme reto que tenemos como partido. Yo no soy simpatizante de Andrés Manuel López Obrador, pero entiendo perfectamente las motivaciones de la gente. Y son las condiciones por él. materiales de existencia. Así es. En términos, y en ese sentido, pero también ahí la realidad es que no es tan, todos somos responsables. Es decir, las decisiones económicas han sido tomadas en escenarios de división muy dura de opiniones, donde muchos actores del país se han manifestado en contra de esas decisiones económicas, actores políticos, actores sociales, partidos políticos. Entonces no es como que todos somos responsables. Tampoco se trata de que esto sea igualito en todo el mundo. Sí, el liberalismo económico llegó a todo el mundo, pero no se administra igual en todo el mundo. La realidad es que en México ha habido una dinámica de empobrecimiento y de perpetuación de la desigualdad que es de las más graves del mundo. Esto está medido. Las condiciones de desigualdad y de continuidad de la pobreza de México superan, no digamos a los países de la OCDE, sino a la de muchos otros países latinoamericanos. Es decir, no es verdad que se hace todo lo que se puede hacer y que cada partido va a tener que hacer lo mismo. No, hay decisiones que se pueden tomar, hay decisiones que sean, sí, claro, que hay opciones diferentes, y la realidad es que el PRI lleva desde 1982 alejándose de esta condición de vinculación con la población, justamente la que caracterizaba a Víctor Cervera, efectivamente, para asumir una posición mucho más a la derecha. A ver, el hecho de que ahora los priistas hablen de populismo, como tú acabas de hacer, mi querido Gaspar, es francamente un contrasentido. En la literatura política latinoamericana, el Partido Revolucionario Institucional, junto con el peronismo y con APRA en Perú, son los grandes modelos de populismo. Del siglo XX. Del siglo XX y del XXI. No, del XXI no. Hombre, la línea organizativa... Me estás diciendo de que estamos pegados a la derecha y ahorita que somos populistas. No, a ver, la derecha puede ser perfectamente populista. Claro, Hitler y Mussolini eran populistas. Entonces, que el PRI se haya ido a la derecha no le quita lo populista. Pero te voy a decir una cosa. El asunto de la demagogia y el populismo que más está exacerbando en este momento y lo representa la izquierda, no necesariamente es un asunto de... A ver, ¿la izquierda cuál? Porque izquierdas hay varias. Ah, bien, sí, bueno, ahí... La de Morena, que es la izquierda más amplia. Sí. Me parece, sí, según las encuestas. Sí, no, es con mucho la izquierda más amplia. Y que está haciendo un discurso para congraciarse con los ciudadanos, me parece demasiado irresponsable. Pero es que fíjate, esta plática la tuvimos hace algunos días, Manuel, y yo insisto en lo mismo, decir, es que son irresponsables los de Morena. En cambio, de este lado somos muy responsables. Ya le dijimos a la gente que así como en los últimos 20 años su condición económica solo cambió en un 1%, se acostumbran que sus hijos van a ganar un 1% más que ellos, eso es y sus nietos un 2% más. Eso es totalmente injusto. Pero eso es lo que en economía han estado recetando como sensatez desde el gobierno de Miguel de la Madrid. Y de esos 6 gobiernos, 4 han sido del PRI. Bueno, no, 5 gobiernos, 3 han sido del PRI. Es decir, la idea de que hay una integridad en el funcionamiento económico que no se puede alterar, aunque a la mayoría de la población le esté atropellando, es una lógica económica de la que, si el PRI no renuncia, va a acabar por desfondarse electoralmente. Bueno, el caso es que se nos acaba el tiempo. Y iba a comentar, esto es parte de lo que pasó en la Asamblea Nacional del PRI, que candidatos deben de empezar a salir en noviembre, a finales de noviembre, principios de diciembre. Hablo de todos los partidos. Bueno, el de Morena lo tienes desde hace 18 años. Creo que la tercera semana de noviembre. Tercera semana de noviembre. Me parece que empezarían a salir candidatos. Porque inician las precampañas. Es que aquí tenemos una legislación que fija tiempos y que hasta ahorita no ha determinado cuándo. Las fechas. Pero me parece que es... Pero me imagino que va a salir, va a ser
no de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Es decir, primero diputados, alcaldes, gobernadores, etcétera, Yo creo que va a ser mixto, porque, vamos, después de designado el candidato presidencial en cualquiera de los partidos, tienen Sí, que lo tener demás. un margen de negociación con los cargos legislativos para los grupos internos. Es decir, ninguno de los aspirantes que tenga un tanto de sensatez estará pensando en excluir completamente A nadie. a los otros grupos, Claro. al contrario. Por cierto, Bueno. en ese sentido, para las corrientes priistas, un candidato ajeno al partido les podría resultar cómodo. Una figura Fácil. como Mitt, pues tiene algunos cuates, si pone a todos sus cuates de legislador, le queda todavía el 80% del grupo parlamentario para repartir entre los grupos del PRI. Así es, y en el PAN, pues bueno, ya están, hay dos visibles, que es Anaya y Margarita Zavala, a ver cómo acaba ese encuentro de trenes. Pero bueno, es PRI, PAN y PRD. Del otro lado ya está Pues definido. el PRD todavía no sabemos, No, el PRD Bueno, está... ni siquiera hay. Dijo el jefe de gobierno del Distrito Federal que iba a pedir licencia después de su informe, me imagino buscando algo. Sí, él quiere ser candidato de la coalición PRD-PAN, lo cual me parece una gran fantasía del lado del PRD. Claro. No hay manera que en las Lo que condiciones queda de del fuerza- PRD, ajá, Sí, no tenga está la para- posibilidad. Sí, ahí la negociación es PAN a la presidencia, PRD a la Ciudad de México. Pues le agradecemos a usted que nos haya escuchado el día de hoy, que nos haya visto. Le agradecemos a Gaspar Quintal, Muchas gracias. a Uquibe Espadas. Muchas gracias. Se despide Rodrigo Menéndez. Manuel Triay. Muy buenos días.